Apertura de hoy la van a hacer estos tres escritores de literatura fantasy: Victoria Bayona, que acaba de publicar su libro Los viajes de Marion; Tiffany Caligaris, autora de la saga de Lesat, y acabas de sacar un nuevo libro. Sí. Puedes hablar en el micrófono. Sí, tengo una trilogía que se llama Lesat y hace poco empecé con el primer libro de una saga que se llama Witches, lazos de magia. ¿De qué se trata esta nueva saga? Esta nueva saga se trata de brujas. Pasa en una universidad en Boston y está muy relacionada al tema de Salem, que es un pueblo cerca de ahí donde hace muchos años hubo todo un tema con el juicio de las brujas y trata todo un poco de magia y adolescentes y universidades. El señor Nico Pinto, autor de Leyendas de Moires. Sí, ¿cómo estás? 1, 2, 3, probando. Comentanos un poco de tu obra y de cómo la enlazás con el imaginario anime, Star Wars, etcétera. Sí, en mi caso yo la comencé a escribir porque empecé a escribir en realidad historias de Dragon Ball y después, sí, yo sé que siempre es algo que copa, pero es verdad, y surgió esta historia que eran un grupo de guerreros samurái que pelean contra robots. Y mi imaginario tiene que ver con eso, con la fuerte influencia, como decías, del anime y el manga, y que empecé a escribir así, en realidad en principio como un guión de historieta, y después me daba mucha fiaca dibujar todas las historietas, entonces me enfoqué en lo que es en la novela, en la escritura propiamente dicho. Victoria Bayona, acabas de publicar Los viajes de Marion, enlaza con las novelas de aventuras, aparte del fantasy. Sí, ¿qué tal? Buen día. A mí me gustan mucho las aventuras, las películas de acción tipo Indiana Jones y Star Wars, y también Piratas del Caribe. Entonces, bueno, se llama Los viajes de Marion porque mi protagonista es una capitana de barco y es muy fuerte y ruda, y me inspiré en la novia de Indiana Jones de la primera película, que se llama Marion Ravenwood. Y también hay una aventura gráfica de LucasArts que se llama Monkey Island, que también me encanta, así que también tiene cositas de eso. Y básicamente es una capitana de barco a la que contratan para liderar una expedición a una isla, que es la isla de Aletheia. Y es una saga también, en principio 3 libros, en principio, por ahí da para más. Bueno, ellos nos van a hablar hoy de la construcción de mundos fantásticos en la literatura, así que los dejo. Bueno, como bien dijo Damián, gracias Damián por la presentación. Nuestra idea de hoy era venir, a charlar con ustedes. Es siempre rico tener la posibilidad de intercambiar con alumnos. Yo soy docente, los chicos también están en contacto cuando damos las charlas. Así que nos interesa comunicar un poco la cocina por ahí de nuestra escritura, y como nos gusta mucho, sobre todo el género fantasy o de fantasía, la característica principal de estos relatos tiene que ver con la creación de un mundo. Ustedes conocerán sagas muy famosas como lo son Harry Potter, El Señor de los Anillos. Esas sagas se caracterizan por la creación de mundos que son fantásticos y que tienen sus propias reglas. Entonces íbamos a hablar un poco de las reglas, ¿no?, que creamos en nuestros mundos, y de las características por ahí que tienen que tener a la hora de crearlos, de escribirlos. Nicolás estuvo investigando bastante, y bueno, también Tiffany, sobre el tema de la magia. Tiffany también, porque justo nos contaba que acaba de lanzar el primer libro de una saga, que van a ser 5, ¿no, Tiffy? Sí. Donde hay brujas. Y a quién no le gustan las historias con brujos, ¿no?, y con magia. Entonces, Nicolás nos iba a contar un poquito sobre las teorías de la magia, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, dale, contanos. Bueno, en principio surgió a partir de seguir a un autor que me gustó mucho sus libros, de ponerme un poco en Stoker y empezar a investigar, a ver qué es lo que pensaba, qué es lo que decía, porque lo que él había escrito me había maravillado bastante. Este autor es Brandon Sanderson, que ahora está sacando... Decirlo de nuevo. Dije cualquier cosa, cualquier ¿no? cosa. Brandon Sanderson. Es como el hijo de Sander, sería ¿no? Creo que no.
Sanderson, muy bien. Epa, ¿viste? No, lo que él plantea en sus mundos y en todas las obras que él crea es en que él definió 3 leyes de la magia, que son las de él, no por ser pomposo, porque en realidad las hizo él, por eso. Claro, es importante destacar esto de que, por ejemplo, hay muchos autores que, bueno, a lo largo de su carrera se plantean también sobre el oficio de la escritura y publican obras que tienen que ver con el oficio de escribir. Y esto es una ley única que no recibe... lo que escriben los escritores acerca del oficio de escribir no es ley. No. Esto lo que planteamos es que, bueno, mismo Sanderson lo que dice es que lo que él considera que son las leyes para escribir sobre magia no son, o sea, que eso es así, únicas, sino que cada escritor puede utilizarlas a su manera, como quiere. Lo que él hizo fue hacer un estudio y un análisis según su punto de vista. Sí, creo que son más como consejos que a él le sirvieron en la creación de su mundo y que él explica que hay algunas cosas que le sirvieron y otras cosas que fue aplicando pero a medias, que escuchó otros autores, entonces es como una compilación que hace cada uno de las cosas que le sirven a uno por la forma en que escribe y el estilo que tiene y otras cosas que a otros autores le sirven porque escriben de otra manera. Claro, y en principio él también lo que dice, que él surgió en una charla que tenían que hablar de la magia, ¿no? Entonces, lo primero que dice es, cuando le hacen la pregunta, le dicen, bueno, ¿y qué es lo que tiene que tener la magia? Y él lo primero que dijo fue, y la magia tiene que tener límites. Y casi los acribillan al pobre hombre que tendría sus 20 y pico, porque lo que decían los demás, ya sabios eruditos, quizá, que decían que la magia no tenía que tener límites porque si no quitaba lo que es la maravilla, la capacidad de maravillarnos con ese deslumbramiento de lo que es la magia y la fantasía en sí. Claro, como que restaba la fantasía si nosotros le poníamos reglas. Exacto. Y bueno, él justamente decía, lo que él pensaba era que no, y que creo que nosotros también participamos un poco de ese pensamiento, que la idea de limitar no es que le quita fantasía, sino que le da un poco más de cuerpo a la narración, a la sustancia de lo que es la magia, quizás para trabajarlo como un personaje mismo de la novela y no como una herramienta que podamos usar en cualquier momento. Yo había marcado una palabra que me parece que es súper precisa, que es el andamiaje. Cuanto más firme es la construcción del mundo, o sea, no sé ustedes, yo hablo en mi caso, pero supongo que ustedes también, antes de escribir una novela que va a tener aventuras, que va a tener la creación de un mundo, que va a tener sus reglas, se hace toda una planificación de, bueno, qué va a ocurrir, cómo son las cosas, cómo son los personajes, qué características tienen los personajes, y de esa manera, cuanto más construye uno. Eso que por ahí en la novela no se dice o no aparece, pero uno tiene todo ese mundo construido. Cuanto más firme es eso, el lector se siente más seguro y uno también como escritor está más seguro. Sí, bueno, a mí me pasó con mi primera novela, Lesat, que en realidad la empecé a escribir porque tenía ganas de escribir, no es que tenía pensado, no sabía qué iba a hacer con la novela, pero me acuerdo que tenía un cuaderno y estaba dividido, por ejemplo, por personajes, y tenía una hoja por personaje diciendo qué le había pasado a ese personaje antes de empezar la historia, qué características tenía, en qué situación estaba, qué es lo que buscaba, qué tipo de aventura iba a tener. O sea, quería conocer yo al personaje antes de empezar a escribirlo, pues si no es como que no sabía cómo arrancar. Después tenía otra hoja que era toda de pueblos, cuántos pueblos iba a haber, cómo iban a ser, qué los iba a hacer diferentes. Otra hoja de tramas con cosas que quería que pasen, cosas que no sabía si iban a pasar, pero que estaba bueno tener ideas de sobra y no quedarme a mitad de camino. Creo que, por lo menos a mí sé que hay autores que es como que van más sobre la marcha, pero a mí me sirvió mucho tener como una hoja, por lo menos como una especie de guía que yo podía ir viendo y decir, bueno, es cierto, están todos estos personajes, están todos estos lugares, en qué orden van a aparecer cada uno, cómo se van a relacionar, cuáles se van a conocer. Bueno, Sanderson también dice que una de las críticas más grandes que se le hace a la fantasía es cuando no hay coherencia y las cosas se resuelven porque sí. A eso tiene un término que es el
Deus ex machina, que es la resolución forzada. De repente los personajes están en el medio de una super trampa o están en una situación de riesgo y llega un pájaro gigante y los salva. Y ese pájaro no había aparecido nunca antes y ni vuelve a aparecer. Entonces esa resolución es una resolución facilista, es una resolución forzada. Entonces muchas veces la fantasía cuando tiene grietas, ¿sí? O los autores recurren a ese tipo de soluciones y el lector, la verdad que lo odia. Yo, por lo menos como lectora, detesto que eso pase. Es una traición. Seguí, Nico, que te interrumpimos. No, está bien. La idea es que también que fluya en la medida que nos vayamos saliendo del tema. Lo que él tenía en claro a la hora de definir es como que él dijo, esperen, entonces, ¿qué pasa con Tolkien si funcionó tanto y él en ningún momento explica nada acerca de su magia? O George R.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, tampoco define reglas, que es Juego de Tronos, los libros, tampoco define reglas claras de cómo funciona esa magia, de qué se trata. Entonces lo que él busca es categorizar de alguna manera en lo que es dos tipos de magia, que es la magia blanda y la magia dura. La magia blanda en el sentido menos estricto, en donde no hay reglas o no está tan claro, y la magia dura, que sería como un sistema de reglas mucho más elaborado, desarrollado. Y donde el lector se entera cómo funciona esa magia y puede predecir o anticipar, es como una herramienta más dentro de la trama en el caso de la magia dura, porque uno puede decir, bueno, están en esta situación, por ahí pueden usar tal hechizo, porque ya lo conoces de antes porque te lo explicaron. En cambio, en la magia blanda, no, uno ve que Gandalf de repente agarra una mariposa, le susurra 2 palabras y le trae una bandada de águilas gigantes. Entonces, eso no sabemos qué hechizo le dijo, ni pudimos anticipar que eso podía llegar a suceder. Sí. Y después decía Sanderson que por ahí el tema de la magia dura, cuando a los lectores se les explica los códigos del tipo de magia, hace que uno como lector se involucre, ¿no? ¿Cuántas veces uno repitió un hechizo de Harry Potter, por ejemplo? Sí, creo que yo empecé a leer Harry Potter como a los 11 y creo que era como ir aprendiendo con los personajes. Uno tenía, no sé, las clases y tenía los ingredientes y tenía los libros. Y cuando recitaba un hechizo, capaz, no sé, Hermione se acordaba en el primer libro cómo había aprendido a hacer ese hechizo. Creo que es como ir aprendiendo, es como sentirse un alumno más, ir creciendo con los personajes del libro. Claro. Sí, en ese caso, por eso creo que es tan rico la diferencia, identificar qué es lo que lo hace bueno o mejor para el lector. Entonces él lo que establece, que no dice que la magia blanda es mala o no hay que usarlo, hay que usar siempre magia dura. Él lo que define es ciertos parámetros donde trabajar mejor. Entonces, por ejemplo, él lo que dice de magia blanda es que si tenemos una magia blanda, no la usemos para resolver conflictos, que es lo que tiene que ver con lo que dijo Vicky del Deus Ex Machina o perro mágico, nos habían dicho ayer. Los muerdemuertos. Sí, los muerdemuertos, un grupo de amigos nos decían que no es que son zombies ni nada, se llaman así, es la editorial. Que es una manera que aparece el perro mágico que salva la situación. En este caso, por ejemplo, o que si está bien, si no se explica o resuelve en una situación que tenga un coste. En el caso de Gandalf, en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, él se enfrenta con su magia al Balrog, que es a la bestia que está en las minas Moira. Entonces, en el momento que se enfrenta, ¿el coste cuál es? No es que el tipo lo hace desaparecer y ya está. Gandalf deja de aparecer por el resto del libro. Ese es el coste. Entonces, tiene algo importante. Claro, decía que en el caso de la magia blanda, que el autor debería evitar que los personajes resolvieran conflictos con la magia, porque no está explicado, entonces es como un poco arbitrario. No, arbitrario no. ¿Cómo se llama? Sí. Vago. Sí, como que no tiene una... Bueno, eso, me entendieron. Y después, otra cosa, bueno, ya que decías lo de las minas de Moira, que
que ¿todos vieron El Señor de los Anillos? ¿La película al menos? No les digo leer el libro. Sí, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Hay duda en el auditorio. No, si hay un no, ¿cuántos sí tenemos? Si no las vieron, véanlas. O sea, de tarea, entre hoy y mañana se ven las 3 del Señor de los Anillos. Van a quedar bárbaros. Mañana, la profe. La profe o los profes están por ahí. Bueno, tarea para el colegio, ver las 3 del Señor de los Anillos. Bueno, lo que pasa es que hoy en día la literatura fantástica está íntimamente relacionada con el cine, ¿no? Y otra cosa que estaba buena hablar, ya que estábamos hablando de la creación de mundos fantásticos, pensé en proponer el tema de los escenarios, ¿no? Cómo los escenarios a veces juegan como personajes dentro de la novela. Lo que hablaba Sanderson también en un momento es la atmósfera o el tono, ¿no? Que nos da cierto tipo de magia. Y también que eso es importante elegir qué atmósfera o qué tono le damos a ciertas escenas o a la totalidad de la novela. A mí me pasa que, bueno, yo soy profesora de dibujo, de plástica, estudié Bellas Artes, entonces no puedo dejar de relacionar el tema de la escritura con la plástica y voy pensando los distintos escenarios por colores, ¿no? Entonces me gusta que el lector cuando lea mis historias vaya atravesando distintos colores en su imaginario. Entonces, por ejemplo, hay escenas de selva, escenas con hielo, escenas en el mar. Entonces, y también acompañan a el tipo de problema o de conflicto que se genera en esa escena. Que también sería interesante como ejercicio de escritura por ahí contrastar, ¿no? Que sea un escenario amable en medio de una situación conflictiva. Pero lo que se me ocurría era esto de, bueno, en esta escena que es tan terrible en El Señor de los Anillos de Gandalf peleando contra el Vargo, ¿dónde sucede? Las minas de Moira. En las minas, y es un escenario terrible, oscuro. Uno se asfixia ya de estar ahí, ¿no? Cómo estas cosas nos ayudan a nosotros como escritores a pintar un tono, una atmósfera más allá de la trama. Claro, por ahí si eso pasaba en un bosque con conejitos, no iba a tener el mismo efecto que en ese ambiente. Eso está claro. Bueno, Tiffy, vos también, ¿no? En los escenarios te jugó un montón, en lo que es Lesat, porque transcurre un montón de sí, me gusta cambiar de escenarios y a mí mis libros son en primera persona, entonces como que se siente mucho capaz la forma en que la protagonista vive cada escenario, lo relaciono mucho, capaz ella tiene sentimientos o emociones que le genera, por ejemplo, el hogar o algo, diferentes lugares, y en el libro nuevo, por ejemplo, la protagonista se siente mucha la diferencia cuando estamos en la casa de ella con las amigas, que es un lugar que se siente cálido y cómodo y que uno piensa que ahí no va a pasar nunca nada malo, porque ella siempre se siente cómoda. O cuando están en la universidad, que es como un ambiente más activo, que hay mucha gente, que uno capaz se recuerda cuando estuvo en el colegio, en la universidad, cuando va a Salem, que es este pueblo misterioso y que tiene como toda esta historia de brujas de trasfondo. Entonces, desde ya el primer momento que pone un pie ahí, siente que va a pasar algo, o siente que es un lugar inusual o que tiene una historia oscura, y entonces está todo el tiempo a la expectativa de que pase algo. Creo que está bueno jugar con eso. A mí me encanta jugar con eso, a veces capaz en un lugar que ella se siente segura y que uno piensa que ahí no puede pasar nada porque es un lugar que ella le genera seguridad, y justo que pase algo ahí porque es como me sorprende a mí me sorprende como lectora cuando me hacen eso. Así como un lugar cálido que de repente pase algo terrible. No, eso también creo que funciona. Algo que después, por ejemplo, todo esto tiene que ver con lo que Sanderson había definido como la primera ley, todo lo que hablamos hasta ahora, que tenía que ver con la capacidad de un autor, él la anoté acá porque es literal, está buena, la capacidad de un autor para resolver un conflicto con magia es directamente proporcional a lo bien que el lector haya comprendido dicha magia. Esto es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, o sea, si el lector comprende la magia, nos permite resolver un conflicto con la magia. Si no la comprende y resolvemos con esa magia, es ahí cuando lo traicionamos. Exacto. Y bueno, algo que está bueno, que tiene que ver con la segunda ley, es hablar de limitaciones por sobre los poderes. Y creo que también, no sé en qué sentido tendría en cada una de sus historias, si pensaron de alguna manera que el poder tenía limitación o debilidad. En ese caso, ¿cómo lo trabajaron? Bueno, Tiffy, porque yo no tengo
Yo hasta ahora no trabajé tanto por el primer libro. Es una chica llamada Madison, es una chica común y corriente de 20 años que va a la universidad y de repente se cruza con un chico que es como que tiene todo un pasado medio misterioso, viene de este lugar que se llama Salem, que allá lo tienen marcado como un lugar relacionado a la brujería y a hechos raros e injustos. Entonces, como que en el primer libro creo que es más que nada ella conociendo esta parte del mundo que no sabía que existía, enterándose de algunas cosas. La verdad que todavía no trabajé el tema de los límites, porque siento que cuanto más uno empuja, te permite más avanzar en la historia y como que me gusta empujar. Al contrario, a mí me gusta empujar los límites, como que empujarlo cada vez más hasta llegar a algún punto que todavía no toqué en Lesato, no toqué en esta nueva saga. Así que por ahora, sí, por ahora creo que más que poniendo límites, estoy tratando de empujar los límites. Está bien. No, es una manera también de verlo. Sí, no, a mí me pasó que, bueno, mi protagonista no tiene ningún tipo de poder, pero sí se enfrenta en un momento a unas hechiceras que bueno, en realidad en mi novela toda la novela transcurre como una novela de aventuras, pero hacia el final entra en una isla y ahí se da lo fantástico. Y en ese escenario hay hechiceras y bueno, se dan un montón de situaciones. El tema es que ahora, en la tercera parte, saqué a las hechiceras de la isla y me encuentro con esta limitación de decir, bueno, pero si ahora la magia entra en juego, tengo que ver la manera en la que poner situaciones que no se puedan resolver con esa magia, porque si no sería, bueno, como decía Sanderson, uno se pregunta por qué el águila que rescata a Gandalf no agarra a Frodo y lo lleva hasta la boca del volcán y lo deposita ahí y se termina la historia. Entonces, generalmente utilizar magia en las historias nos genera también una limitación a la hora de resolver los conflictos, porque tenemos que pensar, bueno, si esto se puede resolver con magia, no tiene sentido que lo resuelva de otra manera. Bueno, en ese caso lo que él también establecía, que tiene que ver con los superhéroes, en ese caso, que algunos pueden creer que tiene que ver con la magia blanda, pero en realidad define como que es magia dura, pues nosotros, por ejemplo, el Hombre Araña tiene ciertas habilidades que son conocidas por todos. Esto lo que nos define es que sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos qué es lo que va a hacer. En el momento que él hace algo nuevo, ahí es cuando nos sentimos traicionados, porque decía, epa, no podía atravesar paredes, claro. Entonces eso nos define algo estricto y riguroso. En el caso de Superman, la debilidad, el tipo es superpoderoso, pero es más famoso por la debilidad que es la kriptonita. La kriptonita es casi tan famosa como el propio Superman. Y eso nos define que otros superhéroes que por ahí son igual de poderosos, la gente no lo reconozca tanto y tiene que ver con ese juego de la debilidad por sobre la fuerza. Sí. Y no, bueno, queríamos, si tienen ganas de hacernos algunas preguntas. Unos 5 minutos. Sí, unos 5 minutos para seguir. Sí. El tema de la magia blanda, ¿podemos considerar que le damos verosimilitud al relato? Y depende. A mí leer a Tolkien, a Martin, ¿Escucharon todos la pregunta? ¿Cómo es tu nombre? Rosario pregunta si, bueno, la pregunta sería, ¿qué tipo de magia le da más verosimilitud al relato? Yo creo que depende de cómo se utilice la magia dura o la magia blanda. Lo que justamente Sanderson dice que, por ejemplo, como para cerrar también, decía que el autor tiene que resistir el impulso de resolver los conflictos con magia en el caso de la magia blanda. Entonces, por ejemplo, si evita eso, yo creo que el relato tiene más verosimilitud. Después decía, no dar poderes nuevos a los personajes a medida que lo necesitan. De repente están en un conflicto y casualidad, reciben, no sé, un hechizo que los salva de ese... Bueno, a medida que se eviten ese tipo de cosas, va a tener más o menos verosimilitud, sin importar qué tipo de magia, me parece, ¿no? Sí, yo creo que la magia blanda también da más libertad al autor, porque al no tener un grupo de reglas ya planteadas, el autor se puede tomar un montón de libertades. Por ejemplo, en Juego de Tronos siempre hay algo que nos sorprende, o aparece una sombra, o Daenerys sale el fuego y hay dragones, y uno no se lo esperaba, pues no sabía que estaba dentro de las posibilidades.
No, pero en el caso de ponerle de Martin, de George, de nuestro amigo George, él, si bien la magia es blanda y plantea como todos esas cosas que no conocemos, fíjense que él no resuelve problemas, él crea problemas con la magia y lo resuelve Él mata problemas. y mata mucho, pero él los problemas los resuelve la gente. Él se enfrenta a la gente cotidiana contra los problemas que produce esta magia que no conocemos. Entonces le da esa sensación de que hay poderes que no tenemos comprensión. Bueno, ¿alguna última pregunta o nos despedimos? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Fue un placer.